Vamos a hablar de un tema sumamente importante para el desarrollo del país, yo diría vital para el desarrollo del país, y es el tema de las telecomunicaciones y cómo está el Perú, cuánto ha avanzado en los últimos años en telecomunicaciones y cuánto nos falta. ¿Y por qué es importante y vital? Por su nivel de interconexión del país. ¿Qué duda cabe que un país que no está interconectado en el plano de las telecomunicaciones es un país que no puede apostar por el desarrollo? Estamos con Peter Yamakawa, que es decano de Sun Graduate School of Business. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Peter? Muy bien, buenas tardes y primero, muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte aquí. En primer lugar, hagamos un diagnóstico. Sí. ¿Cómo estamos en telecomunicaciones? Con respecto a la región, siempre Chile, Brasil, Colombia están más interconectados, como tú has comentado. Por ejemplo, en el tema regulatorio sí creo que ha habido un gran avance, pero todavía nos falta mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de la tecnología 5G, hablamos de IoT, hablamos de transformación digital, pero te voy a dar algunas cifras que nos aterrizan a la realidad, ¿no? La conectividad en el Perú, por lo menos, por ejemplo, en lo que es Internet, el 80% en Lima Metropolitana sí estamos conectados a Internet. Pero cuando nos vamos un poco más lejos de Lima Metropolitana, a los alrededores 60%. Y en las zonas rurales 20%. Entonces, y si vamos, digamos... Pues ahí se voltean las cifras totalmente respecto a Lima. Entonces, claro, y fíjate, y en provincias, en zonas rurales, estamos alrededor del 4 o 5%. Entonces, 5%, ¿qué quiere decir? Que solamente 5 personas por cada 100 habitantes. Entonces, hay que trabajar mucho. En lo que sí es telefonía móvil, estamos básicamente 20 millones de celulares, por lo tanto, casi todo, el 95% tiene un celular que le permite estar conectado al internet móvil o al internet normal. El problema es que la calidad de la conexión no es buena en muchos sectores. Por ejemplo, la capital de Loreto, Iquitos, una de las ciudades más grandes de la Amazonía, ha entrado al mundo 4G hace poquito nada más, ¿no? O sea, ahí hay un problema grande que solucionar, que es darle a todos la misma calidad de conexión, ¿no? Claro, has dicho algo muy importante. Fíjate que no solamente es que tenga conectividad, sino que tenga un nivel de servicio y una calidad de la señal lo suficiente para que pueda tener, digamos, lo mínimo que aspira un ciudadano en el Perú. Sin embargo, hay un gran problema. Por ejemplo, te comento, ha habido varias iniciativas, como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que la idea era justamente mejorar la calidad de los ciudadanos, el servicio de Internet a los ciudadanos. Pero en la práctica se invirtió alrededor de más de 300 millones de soles y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica solamente se utiliza el 17%. ¿Qué quiere decir? Normalmente deberíamos tener un acceso a la banda ancha y muchos de los hogares deberían conectarse a esta red dorsal. Pero, digamos, porque justamente no hay un plan integral, no hay una visión, probablemente se está pensando solamente en lo que es infraestructura. Y después, ¿y cuál es el modelo de negocio? Y luego les resulta atractivo la red dorsal para que yo me conecte, una empresa privada, por ejemplo, en Iquitos, en zonas alejadas, probablemente no. Entonces, la calidad de la señal es muy pobre y al final se pierde todo este proyecto. Entonces, claro. Ahí viene la pregunta, ¿responsabilidad de quién es? ¿Es del privado, de las operadoras? ¿Es del Estado? ¿Es una responsabilidad conjunta? ¿Por dónde debe ir la estrategia? Mira, has hecho una pregunta muy importante. A veces dicen, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo claro, creo que todos... ¿A quién le apuntamos el reflector? Mira, creo que todos tenemos alguna responsabilidad. Por ejemplo, de la experiencia de desarrollo de las telecomunicaciones en países y donde ha tenido bastante éxito, es el trabajo de varios actores, del sector privado, del sector público, también de la academia y también de la participación de la ciudadanía.
Entonces, debe trabajarse como un ecosistema, es decir, todos debemos trabajar siempre pensando en los ciudadanos, en darle el acceso universal. Pero ¿qué está pasando? El ejemplo es la red dorsal nacional de fibra óptica. Se pensó en solamente infraestructura, pero no se pensó en trabajar con los gobiernos locales. ¿Cómo se conectan los gobiernos locales, los gobiernos regionales a la red dorsal nacional de fibra óptica? ¿Le resulta este proyecto interesante a una empresa privada, a una operadora? Probablemente no se pensó. Entonces, ¿qué pasa? Esa red dorsal no le convenía que se conecten muchas empresas privadas y han construido una red paralela. Entonces, ¿cuál es el gran problema? No hay una visión integral. ¿Y por qué no les convenía? ¿Que tenían que pagar el Estado? ¿Cuál es la relación ahí para el uso de la red dorsal? Mira, hay un costo de conexión. O sea, es como conectarme. La red dorsal es como tu zanjón donde tú tienes que conectarte para comunicar, por ejemplo, de una zona rural a Lima. Sin embargo, tengo que pagar mi peaje. Claro. Pero el peaje sale un poquito caro. Entonces, de repente, haciendo su plan de negocio, me conviene hago mi propia carretera. Mi propia carretera. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tendría que verse? Hay falta de previsión. Una falta de previsión, una falta de visión integral. Y también ahí sí, el Estado debería tener un rol importante para poder interconectar a los actores claves que participan en el desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, pues porque finalmente tenemos a una población discriminada. Leía que más o menos 8 millones de los 31 que somos, que no tienen acceso a Internet, ¿no? Cuando en países desarrollados el acceso a Internet es incluso un derecho constitucional. Claro, sí, mira. En Finlandia, por ejemplo, ¿no? Está en la Constitución, que tú tienes derecho a la conexión a Internet. Es alucinante. Sí, ahí vemos ya las diferencias. Las diferencias, y esto en esto sí, parte de la visión que tiene un gobierno. Correcto. Casi, por ejemplo, he escuchado a muchos de los presidentes que tienen una visión muy tecnológica, por ejemplo, invierten mucho en lo que es el desarrollo de la banda ancha. Y está probado que el desarrollo de la banda ancha de comunicaciones tiene un impacto directo en el PBI. Entonces, un incremento de la velocidad, de la calidad de servicio, de la capacidad, tiene un impacto en la economía del país. Y, por ejemplo, imagínate que ahora en las zonas rurales tuvieran a través de la banda ancha un servicio de educación de alta calidad, dictado prácticamente en tiempo real por un profesor de SAM, por ejemplo. Entonces, eso permitiría mejorar el nivel de calidad educativa. Y en telemedicina, ya en China, por ejemplo, han operado a distancia gracias a la capacidad de transmisión que tiene su banda ancha o su red de comunicaciones. Entonces, hay que pensar también, yo creo, desde el punto de vista que los negocios, las iniciativas, tanto el sector privado y público, deben estar de la mano con la tecnología y las telecomunicaciones. Y probablemente probablemente tener una visión integradora donde todos los actores importantes, como te repito, por ejemplo, el gobierno debe promover a los proveedores de contenido para que desarrollen contenido, por ejemplo, aplicado a la educación. Entonces, el niño que está lejos, a pesar de la distancia, puede tener calidad en la educación. Nivel en calidad de educación, ¿no? Que alguien que está en las capitales de región, por ejemplo. Y por ahí va el futuro. Sí, pues, claro. Entonces, hay una gran oportunidad. Yo lo veo como... Además, es más barato también, ¿no? Porque a contratar y mover profesores a distintas áreas, tener un centro donde tú los acoges a todos y desde ahí, por teleconferencia, educas a una masa grande, puede salir hasta mucho más barato, sin extraer al menor de su lugar de origen tampoco. Exacto. Con la tecnología y las telecomunicaciones hay una gran oportunidad, pero todo parte, como cuando me hiciste la pregunta, ¿de quién depende? De muchos actores. Yo creo que el concepto se llama liderazgo digital. Entonces, debe haber iniciativas, debe haber proyectos con indicadores y con metas concretas que digan, en 2 años voy a mejorar la conectividad,
en unos 5 años voy a mejorar el servicio de educación, implementando la banda ancha con tal velocidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia, y está cerquita aquí nomás, en Colombia se desarrolló un plan que le llaman Conecta Colombia. Entonces, han conectado a más de miles o millones de pobladores, y ellos tienen en zonas rurales alejadas la conexión a Internet. Entonces, probablemente hay que trabajar en equipo, hay que trabajar como un ecosistema, y teniendo también el gobierno un papel importante para mover y promover las telecomunicaciones en el país. Porque ahora se viene un reto más, que es el 5G. Así es. El 5G, y fíjate que el Perú tiene redes 2G. 2G todavía hay un porcentaje. 2G, 3G. Nos estamos conectando, como tú dijiste, en Iquitos 4G, y ya hay que estar pensando en que ya viene la 5G. Y por ejemplo, Chile ya está desarrollando toda la infraestructura en 5G. Entonces, el Ministerio de Transportes... Claro, porque todo eso tiene que ser planificado, pues, ¿no? No te puede agarrar la avalancha de sorpresa, ¿no? Es ir preparando el terreno para... Así es. Y aquí yo sé que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya está gestionando la licitación del espectro de 3.5 GHz, que es la banda ancha para 5G, para que operadores participen en la licitación y podamos nosotros tener el servicio de 5G. Pero fíjate que, nuevamente, es una visión y planeamiento con anticipación. Entonces, Chile y otros países ya están un paso adelante. Pero yo creo que el Perú, como digo, hay una gran oportunidad, y con la tecnología 5G creo que si tenemos la visión correcta, trabajando en forma integrada, como con una visión de ecosistema, trabajando en el sector privado, público, también inviten a la academia y la ciudadanía, siempre pensando en la ciudadanía, dando el servicio universal, se presenta una gran oportunidad para el país. ¿Sientes, Peter, que hay esa voluntad de es una pregunta difícil. Yo creo que si se ve que, está probado, y tú lo sabes, las telecomunicaciones tienen un gran impacto, no solamente en el desarrollo del país, sino en la calidad de vida del ciudadano. Si tenemos esa visión, yo creo que tendríamos la decisión para empujar el desarrollo de las telecomunicaciones. Espero que las autoridades hayan escuchado esta conversación. Muchísimas gracias, Peter, por haber estado aquí. Peter Yamakawa, que es decano de Sun Graduate School of Business, ha estado con nosotros esta tarde. Está aquí nuestro bloque económico. Gracias. Vamos a contarle ahora una historia que esperemos tenga eco.